pensados desde antes de la fundación del mundo, para que lográsemos cumplir con cada uno de esos objetivos que Dios trazó para nosotros. No es algo que es al azar, no es algo que es espontáneo, es algo que fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios creó el mundo, también asimismo destinó el momento en que Él iba a terminar. Todo desde antes de la fundación del mundo, con cada una de las generaciones que íbamos a pasar aquí en la tierra. Todo estaba perfectamente diseñado. Y si tuviésemos que resumir en pocas palabras por qué estamos en este mundo, tiene que ver una de ellas directamente con el servicio. Todas las cosas que nosotros hacemos en la iglesia están ligadas específicamente a este principio, al hecho de servirle. Servirle es mucho más que simplemente participar en un programa de un culto. Es mucho más que simplemente llegar quizás temprano a prender los abanicos o poner las sillas. Servir conlleva el cumplimiento del propósito con el cual yo fui diseñado. Y usted y yo fuimos diseñados para que el nombre del Señor se proclame en todas las naciones. Usted y yo fuimos diseñados para que el nombre del Señor resplandezca a través de nuestras propias vidas. ¿Y cómo hacemos esto? Sirviendo al Señor con alegría, con devoción y compasión. ¿Cómo lo hacemos? En el lugar donde usted y yo estamos, debemos de ser luz. Y en ese momento estamos sirviendo al Señor. Servir al Señor es algo sumamente amplio, de lo cual queremos estar hablando durante todo este mes. Para servir al Señor no lo servimos como nosotros queramos. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? Con alegría. ¿Cuántos están alegres de servir al Señor? Amén. Bien, hay un versículo que queremos aprender de memoria durante todo este mes. Es muy fácil y muy pequeño, así que usted se lo puede aprender. Que sería el Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Lo leemos todos juntos. Ahí está proyectado en pantalla. Dice la palabra: servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Son dos principios muy fáciles. Vamos de nuevo. Servid a Jehová venid ante su presencia con regocijo. Aquí están estos dos términos. Uno tiene que ver con alegría, otro tiene que ver con regocijo. Los dos se parecen, ¿cierto? Tienen ahí como primos hermanos, dijo la canción por ahí, ¿verdad? Son como primos hermanos, se parecen muchísimo. Pero la alegría normalmente es más momentánea. Es más momentánea, ¿verdad? Es decir, resulta que usted lo llamó a alguien que hace mucho tiempo no te llama, o te escribe, pero hoy día la gente no llama, solo escribe. Entonces, te escribe alguien que hace mucho tiempo no te escribe. Y en el momento que te escribe, te sientes como alegre, ¿verdad? Es un alegrón, eso es un pico de voltaje, ¿verdad? Se disparó la dopamina, qué alegría, qué emoción, pero eso es algo momentáneo. Hace muchísimos años, uno de mis helados favoritos en Costa Rica, y por eso digo hace muchísimos años, porque no lo comía, ¿verdad? Es el helado de menta con chocolate. Y entonces, es un helado muy bueno, sinceramente muy bueno. Y un día yo caminando, pasando cerca del Spotlight en el Mall Chiriquí, aquel entonces que todavía existía el Mall Chiriquí, cuando ya está reabriéndose y todo eso. Y pasé al frente de Gelatos y cuando voy caminando veo que dice menta chocolate. Eso fue como un pico de voltaje, ustedes saben, 10,000 voltios que entraron a mi cuerpo, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? De emoción. Porque eso es la alegría. La alegría es algo que usted lo puede hacer disvariar en un instante, ¿verdad? Es una emoción que explota en nuestro corazón. Hace la alegría. Hace la alegría. Cuando usted y yo servimos al Señor, normalmente vamos a disponer de esa alegría. Nos llena, una alegría increíble. O sea, es algo que simplemente nos desbordó. Se nota que estamos alegres cuando servimos al Señor. Vamos a suponer, usted se encuentra a alguien en el bus y de la nada esa persona comienza a conversar contigo. Y usted se pone a conversar con él. Y mientras están hablando, la persona te dice: ay, ¿cómo está haciendo calor hoy? Es un tema muy típico aquí en Oaxaca, ¿verdad? ¿Qué calor que está haciendo? Y entonces usted le dice: sí, de verdad que sí, mucho calor. Yo he notado que últimamente hace más calor de la cuenta, más que el año pasado. Y entonces usted aprovecha para decirle: sí, es que dice la escritura, comienza por ahí, que en los postreros tiempos el sol quemará a la gente. Así. ¿Y eso por qué? Bueno, porque va a haber una época
en la que el sol literalmente va a quemar la tercera parte de la tierra. Usted no sabía eso. Eso está en la palabra de Dios. Así, y la gente comienza a quedar con esa inquietud y usted comienza a decirle, es que los tiempos se están acercando. No sé si me ha notado que ya todas las profecías han sido cumplidas. Estamos esperando que venga el Señor. Y esa persona comienza a captar un interés contigo y usted le está compartiendo la palabra del Señor. Cuando usted se baja de ese bus, ¿cómo se baja usted? Por alguna extraña razón, salimos todos contentos y déjese el cambio, le dice el chofer, déjese el cambio. Usted va alegre, usted va feliz. Eso es algo muy común de servir al Señor. Ahora, la palabra regocijo tiene que ver con algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una transformación que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, que nos mantiene en un estado de paz absoluta en medio de lo que estemos pasando. ¿Sabe por qué usted y yo confiamos en el Señor? Porque tenemos un Dios que es soberano. Un Dios que tiene control de todas las cosas. Y no hay nada que nos pase en este mundo, a los que amamos al Señor, que no redunde para bien. Porque tenemos un Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Usted y yo confiamos en las promesas, en la veracidad, en el poder y en el control de nuestro Dios. Y eso nos permite tener una paz absoluta. Y eso da gozo. Y usted se mantiene contento. Y vienen las situaciones y vienen las cosas y van pasando por encima suyo. Y usted se mantiene igualito con un gozo en su corazón. Porque usted está confiado en alguien que tiene control sobre todas las cosas, incluyendo de nuestras vidas. Entonces venimos ante su presencia con regocijo. Nos mantenemos con ese gozo. Estamos alentados, nos sentimos seguros y confiados de lo que el Señor está haciendo. Así que usted y yo servimos al Señor con alegría, venimos ante su presencia con regocijo. Dijeron muy bonito, dijeron muy bonito. Mis amados hermanos, cuando usted lee ese versículo, usted se da cuenta que el servicio al Señor básicamente es una actitud. Y los cristianos debemos de identificarnos. O sea, existen muchas características en los cristianos que nos identifican como tales. Hay cosas que usted y yo hacemos, los que somos creyentes de verdad. Explico. Hacemos ciertas cosas de manera natural y espontánea que reflejan a los demás la veracidad del trabajo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Una de ellas es el servir. Nosotros nos identificamos como cristianos a través de nuestro servicio. Es algo que está en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros, que lo hemos aprendido de Él. Jesucristo dijo que Él no venía a ser servido, que Él venía a ¿qué? A servir. Lo aprendimos de Él, no es algo que nosotros lo traemos intrínseco, todo lo contrario. Al ser humano le encanta ser servido. El ser humano paga por ser servido. Pero nosotros los cristianos tenemos algo que nos identifica y es un corazón humilde que nos hace servir a los demás. No importa si es en la iglesia o fuera de la iglesia. Tenemos la misma característica y el mismo deseo de servir. En todo momento mantenemos una misma mentalidad, una misma actitud de servicio ante los demás. Y esto no es solamente con Dios, porque hay mucha gente que dice, no, yo le sirvo a Dios, no a la gente. Amado hermano, usted le sirve a Dios a través de las personas. Si usted quiere servirle solo a Dios y no quiere servirle a las personas, usted no quiere servir a Dios. Porque el principio del servicio está basado en el amor de los unos por los otros. Así que nosotros servimos a nuestro Dios a través también de las personas. ¿Qué le parece si me acompaña en oración? Ponemos este tiempo en la presencia del Señor y tratamos de ir desarrollando esto que tenemos por aquí. Bien, vamos al Salmo 100, mis amados hermanos. Yo no puedo dejar de pasar esta introducción del Salmo 100 porque aquí inicia esta idea de que usted y yo debemos de servir al Señor con la actitud correcta que es el servicio. Nos vamos al Salmo 100, por favor, en nuestras Biblias. Me dicen amén cuando lo tienen, para que juntos podamos estar leyendo estos hermosos versículos. Salmo 100 es un capítulo muy chiquitito, solamente tiene 5 versículos, así que podemos leerlo todos, ¿sí? Dice así la palabra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El versículo que nos acabamos de aprender de memoria dice: reconocer que Jehová es Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer que Jehová es Dios. ¿Yo soy Dios? Le pregunto a usted mismo,
Diciendo yo, no estoy preguntando si Jairo, sino cada uno de nosotros. ¿Yo soy Dios? No. ¿Quién es Dios? Es el Señor. Él es Dios. Él nos hizo. ¿Quién nos hizo? Nuestro Dios. Y no nosotros a nosotros. Nosotros tenemos a alguien sobre nuestra propia naturaleza que tiene el poder, el control y la autoridad de nuestras propias vidas. Ese término de que yo hago lo que yo quiero, incorrecto, ¿verdad? Entonces, tenemos a alguien que está sobre nosotros. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. No olvide ese atributo. Mi Dios es un Dios bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a reconocer, tenemos que entrar en este reconocimiento de quién es nuestro Dios. Inicialmente el pasaje nos presenta a nuestro Dios como el creador y sustentador de todas las cosas. Esto lo hemos leído ya muchísimas veces, hemos visto una y otra vez a un Dios que se presenta como el Dios creador, aquel que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego Pablo lo dice también en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo del 15 en adelante, cuando dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, Él es el que sustenta toda la creación, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y vamos un poquito más adelante, vamos en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos para ver algo en cuanto a esto. Hebreos el capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hacer hasta el 3. Si usted lo han estado visitando por ahí, un par de personajes de camisa blanca, con una identificación aquí, esos son los de la M&M. Ellos dicen que después de Jesucristo vino otro profeta, que está casi en igual de autoridad. Léale este pasaje. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ya pasaron la época de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. El último y la autoridad absoluta es nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Y entiende esta frase, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Lo entendimos? Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué significa esa frase? Piénselo. 30 segundos. ¿Qué significa? Y por quien asimismo hizo el universo. Ya pasaron los 30 segundos. ¿Qué significa? Nuestro Señor Jesucristo creó Él mismo el universo. ¿Para quién? Para Él mismo. Fue un gustito que se dio. Voy a crear el universo. ¿Y cómo lo creó? Aquí lo dice un poquito más adelante. El cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí está todo creado. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está el creador y sustentador de todas las cosas a través de su palabra. Cuando en los cielos hubo una junta y dice, hagamos. Aquí está Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo haciendo una reunión. Y con el poder de su palabra, Dios dijo que sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. A esto se le llama el poder de su palabra. El poder del logos. Esta es la palabra en griego. Logos significa palabra. Cuando en Juan el capítulo 1, Juan dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo no es verbo, es la palabra logos.
que está hablando acerca de la palabra que es su poder manifestada en su imagen, en el resplandor de su gloria y en la misma imagen de su sustancia. Y aquel verbo o aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Él mismo, quien creó todas las cosas, sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Es decir, todo lo que sucede en este mundo, absolutamente todo lo que sucede fuera de este mundo, todo lo que sucede debajo de la tierra, que usted y yo no lo vemos. Algunas veces cuando abrimos por ahí un huequito para hacer cualquier cosa, ¿qué es lo primero que nos sale por ahí? Aquí en Oaxaca salen primero las hormigas, ¿verdad? A veces cucarachas. ¿Pero qué es lo que normalmente salen? Lombrices. Cuando la gente iba a pescar, normalmente iba y sacaba las lombrices y le preguntábamos a los demás de lejos, ¿trae las lombrices? Para saber si traían las lombrices. Usted logra ver lo que sucede debajo de la tierra para ver el trabajito que hacen las lombrices. Nosotros estamos completamente inconscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, pero hay alguien que es el sustentador, quien envía que todas estas cosas sucedan. Y esto es debajo de la tierra, en la tierra y también sobre la tierra. Ángeles, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay absolutamente nada que suceda fuera de la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuándo va a terminar este veranito que estamos disfrutando? Yo sé que la respuesta es no. Usted y yo podemos tener un aproximado de cuándo va a terminar el verano, pero ¿sabe quién ya decidió desde antes de la fundación del mundo el día exacto en que termina el verano? Aquel que está sentado en las alturas bajo el poder de su palabra. Y Él tiene control de cada uno de nosotros. Tiene un control absoluto de cada uno de nosotros. A Él es quien usted y yo tenemos que reconocer como el dueño de todas las cosas. A Él es el que usted y yo le debemos de rendir nuestro servicio, nuestra sujeción. Pablo dice que usted y yo debemos de someternos, y esta es la palabra que utiliza, someternos ante la poderosa mano de nuestro Dios. Debemos de someternos a nuestro Dios. La idea es que Él es como nuestro creador, y como nuestro creador nos ha creado con un propósito a cada uno de nosotros. Si usted y yo entendiésemos cuál es el propósito por el cual hemos sido creados, entonces cumpliríamos a cabalidad el por qué fuimos creados. Y debemos de estar conscientes de que todo lo que ha pasado en nuestra vida no es más que la forma en la que Dios nos ha llevado para que podamos cumplir su propósito. Usted y yo, hoy en día, tenemos ciertas responsabilidades que cumplimos en el día a día. Y estas responsabilidades que usted y yo cumplimos en el día a día, debemos de entender que es la forma y el método en el cual Dios quiere que usted y yo le sirvamos. En medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones complicadas, en medio de cosas que me gustan y algunas que no me gustan, Dios está utilizando todo esto para que usted y yo allí le sirvamos. Si usted alguna vez se ha topado en el trabajo o en su centro de estudio con una de esas personas que son bastante incómodas, ¿le ha tocado a usted alguna vez compartir con una persona que es un poquito incómoda? Si usted tiene algún familiar, quizás es un poquito incómodo. ¿Sabe por qué Dios lo puso ahí? Dice la Escritura que Dios ha escogido hasta el malo para el día malo. ¿Sabe por qué Dios le puso allí? El Señor está formando nuestro carácter, está formando lo que nosotros somos para que en medio de esas circunstancias usted y yo también podamos servirle. Es una excelente oportunidad para ejercitarnos en el aprender a soportarnos en humildad los unos a los otros. No le pida al Señor que las quite porque ¿sabe qué? No las va a quitar.
Es más, cuidado que te aparece un parcito más para que usted ejercite en abundancia ese don de mansedumbre y paciencia que usted y yo debemos ir desarrollando. A ellos también debemos de servirles. ¿Cómo? Reflejando la imagen de nuestro Creador. ¿Y cómo es nuestro Creador? Nuestro Creador no es vengativo. Nuestro Creador no es rencoroso. Nuestro Creador no dice, espérate que ahora te la hago también. ¿Cómo es nuestro Creador? Y evidenciamos a través de nuestro servicio la imagen del Señor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay. No hay. Usted y yo debemos de buscar agradarle al Señor. Desde que nos levantamos, la idea debería ser agradar al Señor. Y esto lo logramos hacer a través de nuestro servicio, de la imagen que nosotros reflejamos de nuestro Creador. Porque dijimos que Él es el Creador, sustentador y además es dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas. Nuestra vida le pertenece ¿a quién? No solamente fuimos creados por Él. Dice la palabra que usted y yo fuimos comprados por precio. Él me creó y aparte de me creó para sí mismo, tuvo la caballerosidad aún de comprarme con su propia sangre. Así que yo le pertenezco al Señor, yo no le pertenezco a este mundo. Así que yo no puedo adoptar la corriente de este mundo. Yo tengo que adoptar la personalidad de mi Dios que me compró. Él es el dueño del mundo entero porque Él es el creador del mundo entero. Si Dios es el dueño del mundo entero y si Él lo creó, eso significa que el mundo y la naturaleza están patentizados por Dios. Todo lo que hay en este mundo tiene un solo dueño y un solo inventor. Y es nuestro Dios. Nadie le puede quitar la patente al Señor. Usted sabe que el enemigo trata de hacer su trabajo y demás. Pero nosotros creemos, como seres humanos, que estamos sobre nuestro Dios y comenzamos a actuar en una independencia de la voluntad de Dios. Y cuando comenzamos a actuar independientemente a la voluntad de Dios, conociendo aún así los argumentos con los cuales Él en su palabra nos pide que andemos en su misión, entonces usted y yo queremos darle vuelta al sistema y queremos decir, bueno, Señor, sí, tú eres el dueño y el sustentador, pero yo quiero ir haciendo mi propia agenda y vivir bajo mis propios criterios. Y yo quiero hacer aquellas cosas que yo considero que son buenas y que son necesarias a mi modo y a mi tiempo. Nos volvemos hasta muy espirituales y decimos, bueno, es que incluso la palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Y cuando Dios ponga en mí el querer como el hacer, entonces yo voy a comenzar a someterme a la voluntad de Dios. Y mientras tanto, seguimos llevando una vida fuera del propósito de Dios. Ahora, una vida que no se alinea al propósito de Dios es una vida que está sujeta todo el tiempo a constantes variables en su vida que Dios va a estarlas mandando para que usted lo vea a Él. Porque el objetivo de esto se trata de Él, no se trata de mí. Entonces Dios comienza a decir, bueno, yo veo que este personaje me ama, veo que este hermanito o esta hermanita tiene un buen corazón, pero lo noto un tanto distraído. Yo necesito crear un ambiente un poquito hostil a sus percepciones, porque depende de mí. Es decir, yo percibo que estoy pasando un mal momento, pero en realidad es Dios quien varía un poquito mi perspectiva para que yo me sienta algo comprimido en mis emociones y yo pueda decir, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Señor, algo está pasando alrededor mío. Y yo dejo entonces de ver las circunstancias para comenzar a ver a quién, al Señor. Y entonces Dios comienza a ganar mi atención. Y en medio de las dificultades y las pruebas, usted y yo, ¿a quién tenemos que mirar? Yo le recuerdo
El día de la barca, ahí tenemos que imaginarnos que vamos todos nosotros. El día que la gente iba en la barca, lo único que vieron fueron los vientos y las olas. Nunca vieron al Señor descansando. Nunca lograron adoptar la confianza que el Señor quería generarles. No estaban viviendo bajo el dominio del Creador, sino que estaban viviendo dominados por el entorno. Y cuando nosotros hacemos las cosas al revés de como el Señor lo ha pedido, el miedo, la inestabilidad y el sufrimiento van a reinar en mi corazón. Yo les decía al principio, el regocijo es el experimentar la paz y la tranquilidad y el gozo que Dios me da cuando yo aprendo a vivir confiado en que Él está en control de todas las cosas. Si usted como cristiano está un poquito carente de gozo, un poquito carente de paz, y las circunstancias están reinando en su corazón, haga un alto en el camino y mire a aquel que todo lo puede. Mire a aquel que es el dueño y sustentador de todas las cosas. Incluso, mi amado hermano, mire que si Dios está en control de todas las cosas, que el Señor está incluso en control de lo que hace y no hace Satanás. Es decir, si tuviésemos que decir en cuanto a los niveles espirituales que usted y yo no conocemos mucho, solo que la palabra nos deja ver, después de Dios existe lo que se llama el nivel de arcángeles. Los arcángeles son seres creados por Dios con muchísimo poder. Uno de ellos es el chamuco, como le dicen en México, ¿verdad? Sanatás, ¿verdad? Uno de ellos es Satanás. Dice la escritura que era uno de estos arcángeles que estaba rankeado, al punto que él quería ser como Dios. No podía ser más que Dios, pero al menos él se conformaba, siendo humilde, ¿verdad? A llegar a ser como Dios. Dice la escritura que Satanás se presenta delante de la presencia de Dios y Dios le pregunta, ¿y dónde andabas? ¿En qué anda? Y él le dice, ahí andaba rondando la tierra. ¿Y qué te pareció Job? Varón perfecto, apartado de lo malo, temeroso de Dios. Ah, pero Job, si a Job lo tienes como un rey, estando como está Job, ¿qué tanto se puede quejar Job? Dame chance, le dice Satanás. Dame chance para que usted vea que yo lo puyo un poquito para que vea cómo te maldice. Satanás podía por sí mismo ir y destruir la vida de Job, ¿sí o no? Satanás no podía tocar la vida de Job sin la autorización y el permiso de aquel que es el dueño de todas las cosas. Y a nosotros nos da miedo subirnos a un avión. Nos da miedo subirnos a la montaña rusa. A nosotros nos da miedo si se extiende el verano. Ay, que no llueve, qué problema. Ay, esta brisa. Usted y yo le tenemos miedo si el viernes sube el combustible. Ay, si no logran bajar a Maduro del... Ay, Donald Trump. Pero hay uno que está sentado en el trono que le dice a Satanás si puede o no zarandear a Pedro y a los demás discípulos como a trigo. Yo no lo permito, dice el Señor. Porque Él está en pleno control de todas las cosas. El salmista dice,
¿De qué he de atemorizar? ¿De qué he de atemorizarme? Usted y yo tenemos esa plena seguridad de que es el dueño de todas las cosas. Y como Él es el dueño de todas las cosas, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Yo quiero vivir bajo tu dominio, bajo tu reino. Porque Él es digno de ser alabado, dice el versículo 2 también que acabamos de leer en el Salmo 100. Nuestro Dios es digno de ser alabado. Usted y yo venimos delante de su presencia, venimos delante de Él para alabarle, para glorificarle, para exaltarle a través de nuestras vidas y no solamente con palabras bonitas. Yo sé que cuando el grupo comienza a tocar y hay una que otra canción que a usted le gusta un poquito más y usted comienza a erizarse y dice César de un momento a otro, usted siente que se está como despegando del piso y es una emoción muy hermosa llegar delante de la presencia del Señor con regocijo. Y eso está excelente, mi amado hermano. Y póngase las pilas porque para eso usted vino aquí. Usted no vino a ver qué está haciendo el otro, si que él está cantando, si no está cantando, si está aplaudiendo, si no está aplaudiendo, si levanta manos, si no levanta manos, si llora. Ese no es problema suyo. Usted concéntrese en la presencia del Señor y ríndale usted al Señor lo que usted sabe que Él es dueño de su vida. Ya te lo sabe bien. Pero no se trata solamente de este tiempo tan hermoso que a mí se me hace muy cortito y que algunos dicen que bostezan. Yo no sé cómo hacen para bostezar en ese tiempo. Yo lo disfruto del momento uno y quiero que sigan. Porque a eso hemos sido llamados. Y cuando usted y yo buscamos la presencia del Señor de esta manera, usted solamente puede decir, mi Dios es digno de ser servido y alabado. Y tengo que hacerlo con mi vida también. Y yo salgo de aquí inyectado, si esa palabra funciona. Yo sé que se usa para otras cosas, pero yo tengo que salir de aquí, ve, con un corrientazo de 10,000 voltios, dijo un señor una vez que estaba viendo unos ceviches. Usted se come este ceviche, dice, son 10,000 voltios, dice, que usted está comiendo. No sé cuánto limón le habrán puesto, porque 10,000 voltios, dice. Usted debería salir aquí dispuesto a ir a impactar su entorno con la presencia del Señor. Lo que usted recibió de Él, así mismo tengo que ir a impactar y cambiar ese entorno que nosotros tenemos. Mi amado hermano, yo quiero que usted vea otra vez el Salmo 100, versículo 2. Y respóndame la siguiente pregunta de la primera palabra que aparece en el versículo 2. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 2? ¿Qué creen ustedes que le voy a preguntar sobre la palabra servir? ¿Qué creen que le voy a preguntar? ¿Es opcional? Eso es lo que le voy a preguntar. ¿Es un mandato o es opcional? Y todavía nosotros tenemos la poca vergüenza de decir, en algún momento yo voy a servirle al Señor. En algún momento yo voy a reflejar la imagen del Creador. En algún momento yo me voy a someter ante aquel que es dueño y sustentador de todas las cosas con el poder de su palabra. Es algo increíble. Pero nosotros como seres humanos muchas veces nos ponemos al mismo nivel de Dios o un poquito más arriba cuando no queremos someternos a su voluntad. Mi amado hermano, el servicio del Señor resulta que es un mandamiento. Es algo por lo cual usted y yo fuimos comprados. Ahora, el hecho de que se convierta en un mandamiento no debería de ser una imposición. ¿Cierto? No debería ser una imposición. El hecho de que yo debo de servir al Señor con alegría no es impuesto. Es un mandato, pero yo no debo de verlo como una imposición de parte de Dios. Debo de verlo como un gran privilegio, porque mi venda fue quitada. Y ahora yo veo las cosas tal cual son. Yo sirvo y vivo para mi Dios, porque Él me compró, porque Él tiene un propósito y porque Él quiere usarme con el poder de su palabra. ¿Alguna vez alguien en tu trabajo te ha pedido que ores por él? Alguien una vez te dice, o usted está orando por su comida, quizás alguien tal vez te diga, usted puede orar por mí. Si usted no ha provocado eso, tienes que provocarlo.
Va a empezar la jornada de trabajo. Hey, gente, vamos a orar primero, ¿les parece? Ven. ¿Alguno quiere que ore? ¡Provóquelo! La inmensidad de la palabra, que Dios te bendiga. Esto es algo amplio. Hoy en día se utiliza como un eslogan. Hasta los DJ, hoy en día, después de que ponen una música ahí de que súbete, bájate, no sé qué cuánto, que no sé qué. Después de eso, dime gente, que Dios les bendiga. Se ha convertido en un eslogan. Pero la magnitud del poder que tiene la frase que Dios te bendiga transforma vidas. Mire a sus compañeros, a sus vecinos, a la gente, mírenlos con amor y dígales, Dios te bendiga. Sino que Dios te bendiga. Tengas un lindo día. Que te salga de aquí, o no, que te salga de lo profundo. Porque eso que la gente dice, buenas, buenas. Buenas nada. Cuando usted agarra a una persona, usted la abraza. Bendición, varón, bendición. Yo he escuchado testimonios de personas simplemente porque alguien me dijo, es que alguien me bendijo. Que una persona vino y me bendijo y mi vida cambió. Nosotros, no es mi poder, es el poder del Señor a través de su palabra. Y Él dijo que yo tengo que soy llamado a bendecir. ¿Cómo me voy a negar a eso? Para eso he sido llamado. Entonces, yo debo de tener una absoluta disposición, 100% voluntaria por amor a mi Dios. No porque Él me dice, sírvanme, sino porque yo digo, Señor, antes de que tú me digas que te sirva, yo quiero que sepas una cosa. Yo quiero servirte. Donde yo esté, yo voy a servirte. Yo voy a reflejar la imagen de aquel que es mi creador y mi sustentador. Porque Él me hizo y no yo me hice a mí mismo. ¿Cuántos están conmigo en eso? Seguimos, mis amados hermanos. Hay algo que yo llamo el ABC del servicio cristiano, que me lo encontré resumido en un pasaje muy bonito allá en Hebreos, el capítulo 6. Vamos conmigo, por favor, para allá. No se olvide, por favor, del Salmo 100. Téngalo presente en su mente y en su corazón. Por ahorita nos vamos a Hebreos, el capítulo 6. En nuestras Biblias, Hebreos, el capítulo 6. Versículos del 10 al 12. Solamente esos 3 versículos. Del 10 al 12. Mi amado hermano, si usted es espiritual, inteligente y sabio y maduro, cuando llegue a su casa, se leen los versículos del 1 al 9. Si a usted le cuesta interpretar la palabra, mejor otro día me pregunta y lo conversamos juntos. La idea es entender el contexto para que usted pueda saber que la vida en Cristo, la bendición de su palabra, es como la lluvia. La lluvia hace germinar la tierra para bien, con fruto agradable, y también a través de la lluvia crecen los espinos. Así es la palabra y así es la vida. Dios hace cosas, en algunos dan buenos frutos y otros no. Unos para salvación y otros para condenación. Ahí lo vamos a dejar. Versículo del 10 al 12. Porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Dios no se le olvida las cosas. Dios no olvida nuestra obra de amor y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿A quién servimos de nosotros primero? El nombre de Dios. Habiendo servido a quienes? A los santos, y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. La palabra solicitud significa continuo esfuerzo. Muestre el mismo esfuerzo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos de que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí está el ABC del servicio. Vamos a tratar de acomodarlo para que sea legible. A ver,
Vamos a empezar por aquí. El servicio cristiano, mi amado hermano, se debe de representar en estas dos áreas: obra y trabajo. Obra y trabajo. Esto tiene que verse como un equivalente a lo que sería esfuerzo, planificación, cansancio y trabajo persistente y constante. ¿Sí? Cuando usted le dicen que entró a un nuevo trabajo, usted está en un nuevo trabajo, ¿qué es lo que usted espera de ese trabajo? Obviamente lo que usted espera normalmente es demorar un buen lapso de tiempo, incluso hasta que consiga un mejor trabajo. ¿Cierto? Eso es un trabajo. Y una obra tiene que ver con un proyecto que usted se diseñó en su mente o que vino a sus manos y que usted debe de cumplir a cabalidad. El servicio al Señor es una obra y es un trabajo. Esto no me lo invento yo, esto lo acabamos de leer ahí en Hebreos 6. Ya lo vio, ¿verdad? Dios no se olvida ni de la obra ni del trabajo. Viene la escuela de verano. La escuela de trabajo de la escuela de verano es una obra o es un trabajo. Es una obra. Es un pequeño proyecto que nosotros tenemos una vez al año para alcanzar la niñez para Cristo. Pero también tenemos la escuela dominical. ¿Es una obra o es un trabajo? Eso es un trabajo que agarramos a los niños desde que están chiquititos, que ya quieren o que ya pueden desligarse de estar con sus papás. Los pasamos a la clase de parvulitos. Y después pasan a la clase principiante, creo que es. Y a mí se me olvidan esos nombres. Y luego viene la otra, y luego los pre, y luego los jóvenes, y luego la iglesia. Así pasó Frederick. Aquí tenemos a Frederick, una viva imagen de eso. Por cierto, tengo imágenes de todos los jóvenes de la iglesia chiquitillos. Por ahí los vamos a presentar. Usted tampoco se salvo yo. Tal vez se salvará Cielito. Tal vez te salvarás. Pero los demás los tengo a todos en evidencia. Hasta Rachel la tengo ahí en evidencia. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo, mi amado hermano. Cuando nosotros oramos con las maestras antes de empezar la clase dominical, nuestra oración es: Señor, te pedimos para que estos niños crezcan en el temor, en el conocimiento y en tus caminos, y que formen familias saludables y estables, que también sus propios hijos el día de mañana también estén en estos salones. Esto es un trabajo, mi amado hermano. Eso no se hace de la noche a la mañana. Hay mucha gente que me ha dicho que le encantaría poder cantar en el grupo de música o tocar un instrumento. Muy bien, muy bien. Necesitamos más voces. Necesitamos multiplicar a los muchachos en sus diferentes instrumentos. Pero yo les voy a decir una cosa. Eso es trabajo. ¿O yo? Eso es trabajo. A veces uno viene molido de todo el día y hay ensayo. Y no es si quiere, dijo Layo. Es que hay que venir. Y hay que practicar si queremos que salga bien. No es tan fácil como parece. Eso es trabajo. El servicio al Señor entonces es una obra y es trabajo. Usted tiene un familiar que no conoce de Cristo. Usted es llamado para que esta persona conozca de Cristo a través de su vida. Eso es un trabajo o una obra. Es todo un proyecto. Usted tiene que decirse usted mismo: ay, de ahora en adelante yo tengo que tratarlo diferente. Ay, de ahora en adelante yo tengo que orar por él o por ella. Los cristianos no nos alejamos de los inconversos. Los vemos con propósitos. Propósitos evangelísticos. ¿Verdad? Estamos claros. Más los jóvenes. No para ser influenciados por ellos, sino para que yo los influya. Ay, entonces yo comienzo a orar por esta persona. Yo comienzo a tratarla de una manera diferente. Anoto por algún lado cuando cumple años y le mando un buen chat.
Le ponemos aquella famosa frase y que el Señor conceda todas las peticiones de tu corazón. ¿Me explico? Estamos pendientes para situaciones, dificultades que están pasando para ser de apoyo para esta persona. Y lo vamos llevando a los pies de Cristo a través de mi ejemplo, mi testimonio y también mis palabras. Eso es un proyecto. Esto es toda una obra de arte. Sigo porque si no voy a demorar demasiado. La motivación por la cual usted y yo realizamos este proyecto y esta obra se repite varias veces en el versículo 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. Esta palabra es sumamente importante. Usted y yo somos motivados por el amor a Dios y a las demás personas para servirle. Todo servicio que nosotros hacemos debe de ser por amor. En el momento en que usted y yo no estamos sirviendo por amor, se acabó el servicio y se acabó la adoración. Cuando usted es maestro de escuela dominical y resulta que este domingo le toca la clase y usted se acordó el sábado por la noche que no ha hecho ni la enseñanza, que no ha librado el programa. Y entonces todavía tras de eso se levanta el domingo y dice, ¡ay, qué pereza! Hoy me toca la clase. Casos se han dado, hermanos, casos se han dado. Yo sé que eso no pasa aquí en nuestra iglesia. Yo lo digo por si acaso. En ese momento, ¿qué cree usted que le llega al Señor de ese servicio y esa adoración suya esa mañana? ¿Qué le llegará al Señor? Puro humo de hojarasca, hermano. Nuestra motivación debe ser el amor. Usted y yo debemos de decir, bueno, por lo que Dios ha hecho por mí, es que yo quiero servirle a Él. Por su misericordia. ¿Por cuánta misericordia has tenido para mí, Señor? Y usted puede pensar, ¿cuánta misericordia Dios tiene conmigo? Esa misericordia del Señor no se acaba para con nosotros. Si alguien nos tiene paciencia, es nuestro papá. ¿Qué paciencia que tiene el papá con nosotros? ¿Cómo no vamos a servirle con amor? Por supuesto, usted y yo debemos de estar conscientes que queremos agradarle a Él. Y a través del amor que Él ha puesto en nuestros corazones, queremos entonces servirle. Número 3, lo hacemos en el nombre del Señor. Notaron que el pasaje dice que usted y yo le servimos al Señor, según lo que dice el versículo 10, por amor o por el amor que habemos mostrado hacia su nombre. ¿A quién va dirigida originalmente nuestro servicio? Nuestro servicio va dirigido para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor. Por eso es que la palabra dice que todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo con esta frase. Cuando nosotros servimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es más o menos como si usted y yo suplantáramos la persona de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Más o menos. Es decir, el objetivo es que los demás vean a Cristo en mi vida. Porque yo lo estoy haciendo en el nombre o en representación de mi Salvador. Desde ese punto de vista tendríamos que analizar más o menos cómo es la imagen de Cristo que yo reflejo. Es decir, la gente tiene que basarse en la imagen que yo reflejo de quién es Jesucristo. ¿Qué tan bonito sería ese Cristo? ¿Qué tan bueno sería ese Salvador? Es algo que también nosotros tendríamos que verlo de esa forma. Debemos de hacerlo en el nombre del Señor y para glorificar su precioso nombre. Lo hacemos obviamente sirviendo a los santos. Así que este viejo adagio de que no, yo le sirvo a Dios y no a la gente. No, usted le sirve a la gente. Aquel que quiere ser el mayor en el reino de los cielos debe de ser el servidor de todos primero. Así es el cuento. Así es el juego. El que quiere jugar, que juegue, y el que no, que quede afuera. Esas son las reglas. Por eso el Señor Jesucristo dice, espera. En la tierra, aquí en la tierra, los reyes y los gobernantes se quieren enseñorear de todo.
pero entre vosotros así no son las cosas. ¿Te quiere servir al Señor? Tiene que ser el servidor primero de todos. Jesucristo, después de que se quitó el manto, se puso la toalla y comenzó a lavar los pies de la gente, dijo: ejemplo les he dado. Ustedes deben de hacer exactamente lo mismo, que servirnos los unos a los otros, sirviendo a los santos. Entonces es evidente que nosotros debemos de servir a los demás hermanos, y a través del servicio de los demás hermanos, así también entonces estamos sirviendo al Señor. Muchas veces no nos damos cuenta, pero en la forma en que nosotros servimos al Señor. Con esto quiero decir algo que para mí es importante. ¿Cómo nosotros sabemos que nuestros hijos nos están honrando? La palabra del Señor dice que los hijos deben de honrar a sus padres. ¿Cómo nosotros sabemos si nos están honrando? La palabra sería la obediencia, ¿no? En la medida en que son obedientes a sus padres, están honrándoles. Yo quiero decirle a los jóvenes que la única forma en la que usted en verdad está obedeciendo al Creador es cuando usted honra a sus padres. No crea que usted puede ser muy bueno con Dios y malo con sus papás. No se coma el cuento. Obedece y honra a tus padres. Ese es el medio por el cual nosotros honramos a Dios. Si mamá o papá dicen no, es no. Y esa es la voz de Dios. Entonces, es la forma también que nosotros servimos al Señor, a través de los hermanos. Y el último punto de la ABC que encontramos aquí del servicio, lo encontramos en los versículos 11 y 12. La idea general es que nosotros sirvamos constantemente al Señor hasta el último día de nuestras vidas, porque para eso hemos nacido. Para eso nacimos de nuevo. De hecho, incluso el versículo 11 y 12 lo que nos dice es que nosotros debemos de mantener el mismo ímpetu de servicio al Señor, que no nos cansemos, que seamos impetuosos de servir al Señor hasta que Cristo venga por nosotros o que nosotros vayamos a su presencia. Esto para evitar que existan cristianos perezosos. Así que tengo que hacer la pregunta: ¿creen ustedes que en nuestras iglesias modernas existen cristianos perezosos? De esos que le llamábamos antes calientabancas, ya no les podemos llamar calientabancas, porque ya no tenemos bancas, ¿verdad? ¿Existirán todavía? El problema no es que existan. El problema es que yo sea uno de ellos. Te dije que sí, usted mismo, ¿verdad? El problema no es que existan calientabancas en la iglesia. El problema es que yo sea uno de ellos. Yo debo de quitarme toda pereza de servirle al Señor. Y debo de ser un imitador de aquellos grandes hombres de la fe. Y que yo, con mi ejemplo, también logre impactar a otros para que sigan también mi ejemplo. ¿Ok? Eso sería básicamente lo que nosotros pudiéramos llamar como el ABC del servicio del cristiano. Y quiero terminar con la palabra compromiso de servir al Señor en Josué 24:24. Josué 24:24. Voy a leer solamente este versículo, pero pues obviamente hay muchísimo más que pudiéramos leer de este capítulo. Les recuerdo que en el capítulo 24 de Josué, Josué está haciendo prácticamente su último discurso, está muy viejito, está por morir, y está retando al pueblo de Israel a seguir al Señor. El pueblo de Israel ha visto el poder de Dios manifestado a través de estos últimos 40 años. El pueblo de Israel ha visto cómo Dios expulsó a los enemigos que habitaban la tierra de Canaán para dársela al pueblo de Israel, porque así lo decidió Dios. El pueblo de Israel tuvo que luchar por esas tierras, pero también vieron cómo Dios mismo les dio la victoria en cada una de esas guerras y luchas. Y en el versículo 24 dice la palabra: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Este es un principio que nosotros como cristianos también queremos imitar del pueblo de Israel. Es una convicción, es una declaración que nosotros hacemos como cristianos. Queremos servir
y obedecer a la voz de nuestro Dios. No queremos servir y obedecer a lo que el mundo nos dicta, sino a la voz de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el servir al Señor obviamente demanda obediencia. Mi amado hermano, usted y yo no podemos vivir en una desobediencia abierta contra la voluntad de Dios y pretender que aún así le estamos sirviendo. Es relativamente delicado. Dice, si no me equivoco, el Salmo 101, si no me equivoco, versículo 6, que los íntegros son los que deben de servir al Señor. Y esto nos da un reto a cada uno de nosotros. Debemos de buscar la manera cada día de obedecer a los principios de la palabra de Dios y con buena actitud, con humildad y con el deseo de seguir al Señor y a su palabra, usted y yo entonces le sirvamos a Él. Esto es obediencia. La obediencia no es más que la misma decisión que usted y yo tomamos cuando dijimos, quiero seguir a Cristo. Entonces, cada vez que encontramos algo en la palabra de Dios, lo ajustamos a nuestra vida y cada vez que yo comienzo a obedecer lo que la palabra del Señor me dice, le estoy siguiendo. Eso es en resumen lo que sería la palabra obediencia. Además, el Señor demanda un servicio sincero. Un servicio sincero. Vea un poquito más atrás, allí mismo en Josué el capítulo 24. Vea conmigo el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Una pregunta que se me presenta clarita aquí en el versículo 14. A los dioses ajenos, sus padres sirvieron o adoraron, según lo que dice el versículo 14. ¿Notaron la estrecha relación que hay entre el servicio y la adoración? ¿Lo notaron? ¿Qué es lo que nosotros hubiésemos esperado que dijera el versículo 14 en cuanto a los dioses ajenos? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales adoraron vuestros padres. Eso debería ser como la lógica del hilo de pensamiento. Pero delante de los ojos de Dios, adorar y servir es algo que va entrelazado. Tanto que para Dios, Dios dice, no, ustedes sirvieron a esos dioses. Porque si hubiese sido únicamente una adoración, quizás se pudiera interpretar como algo momentáneo. Pero ustedes ofrecieron sus vidas al servicio de esos dioses. Quítenlos de en medio. Lo que estaba allá al otro lado del río, lo que estuvo en Egipto, quiten todo eso y sirvan únicamente a ¿quién? Al Señor. El Señor demanda integridad, demanda un servicio sincero y tengo que añadir la palabra exclusivo. Nosotros no pudiéramos como adoptar el mismo sistema del mundo y pensar que viviendo en el sistema del mundo yo estoy bien con Dios. De hecho, la palabra del Señor dice que aquella persona que ama al mundo o que se quiere hacer amigo del mundo, automáticamente le está declarando la guerra al Señor y se constituye en enemigo de Dios. Así que no tendría como una lógica del caso. Vamos a suponer que el pueblo de Israel dijera, sí Señor, te queremos servir, te queremos obedecer, pero esos altares los vamos a dejar ahí quietitos porque están muy bonitos. No los vamos a adorar, pero los vamos a dejar ahí. Y Dios dice, no. Quíteme todo eso. Todo aquello que ocupa el lugar del Señor se convierte automáticamente en uno de esos diosesitos. Así que servirle al Señor se va a convertir en una responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Y obviamente, con lo que nos estamos viendo en el contexto, la idea es que nosotros despojemos los dioses falsos que pueden haber en el camino. Buscar darle ese primer lugar al Señor y quitar ¿cómo les puedo decir? El altar que tiene mi propio nombre. Es decir, puede ser que yo no sirva a ningún Dios. Y yo digo, no, yo le sirvo a Dios. Pero me doy cuenta que muy en lo profundo hay un trono que tiene mi propio nombre. Y ahí dice Jairo.
Y antes de servirle a Dios, primero yo paso por un filtro para ver si quiero hacer primero lo que Dios me dice o si quiero hacer primero lo que dice ese nombre. Y resulta que muy sinceramente hay muchas cosas que primero quiero hacer para satisfacerme a mí mismo. Entonces, hay un Dios falso que ronda mi propia vida, que lleva mi propio nombre. Ese Dios falso muchas veces, antes de en la mañana buscar la presencia del Señor o leer la palabra, primero quiere revisar lo que hay en el teléfono. Ese Dios falso que antes de buscarle al Señor, sinceramente, prefiero hacer otras cosas. Ese Dios falso que me da y me autoriza a hablar mal de otros, aunque el Dios verdadero me dice que no lo haga. Ese Dios falso que busca a una autoexaltación y un reconocimiento de los demás, aunque el Dios verdadero me dice que toda la gloria es para Él. Y cuando yo más entiendo que este Dios falso que lleva mi nombre está ocupando el lugar que merece el Dios verdadero, entonces más entro en la realidad y digo, no estoy sirviendo al Señor con integridad. Mi amado hermano, sírvele a Dios con integridad, con obediencia y con alegría. Y no piense que no tiene diosesitos por allí falsos. Primero revise si en el corazón suyo hay un altar que tiene su propio nombre. O el nombre de otra persona. O el nombre de su carro. O el nombre de su tele. O el nombre de su teléfono. O del teléfono que quiere. Y decidamos rendirnos por completo ante aquel que es el verdadero dueño, sustentador y creador de todas las cosas. Que el Señor nos ayude cada día, mis amados hermanos. Acompáñame en mi oración, Padre. Te pedimos que tú limpies nuestro corazón.